Imagina que te subes a un coche que fue construido para protegerte, y ese mismo coche puede matarte antes de que ocurra el accidente. Durante décadas, muchas características de los vehículos se consideraron modernas, innovadoras o incluso lujosas. Pero lo que entonces se celebró como un avance resultó ser más tarde un grave peligro para conductores, pasajeros e incluso para los peatones. La historia del automóvil no es solo una historia de éxito de velocidad y confort. También es una crónica de experimentos arriesgados, falta de estándares de seguridad y diseños que causaron más daño que beneficio. Desde airbags que explotaban con fuerza brutal hasta columnas de dirección que se convertían en armas mortales en un impacto, muchas de estas funciones han desaparecido por completo hoy en día. Y con razón. En este vídeo te llevamos de viaje por 10 técnicas automovilísticas del pasado, especialmente peligrosas que alguna vez fueron cotidianas y que hoy apenas nadie conoce. Cuanto más nos acercamos al número 1, más impactante queda claro cuánta suerte tuvieron las generaciones anteriores de sobrevivir a cada accidente. Quédate, porque algunos de estos detalles apenas los creerás. 1. Airbags tempranos, con fuerza de activación extrema. Cuando los airbags se introdujeron a principios de los años 80, se consideraron una revolución salvavidas. Su objetivo era proteger a conductores y pasajeros en un impacto frontal inflándose en fracciones de segundo. Pero esta velocidad extrema los hizo inesperadamente peligrosos. Los primeros airbags explotaban con una fuerza enorme. Los adultos sufrían lesiones, y los niños y las personas más pequeñas estaban especialmente en riesgo. Hubo fracturas óseas, lesiones internas e incluso muertes, a veces a bajas velocidades. Sobre todo, los niños en el asiento del pasajero pagaron un alto precio por esta tecnología inmadura. Solo después de trágicos accidentes y una masiva presión pública se mejoraron los airbags. Nuevos sensores, menor fuerza de activación y sistemas más inteligentes los hicieron significativamente más seguros a partir de los años 90. Los primeros airbags demuestran que incluso las ideas de seguridad bien intencionadas pueden convertirse en un peligro sin pruebas suficientes. 2. Columnas de dirección rígidas y volantes no colapsables. En los años 50 y 60, las columnas de dirección rígidas eran el estándar absoluto. Consistían en metal macizo y conectaban directamente el volante con las ruedas delanteras. Técnicamente sencillas, precisas, pero en caso de accidente extremadamente peligrosas. En un impacto frontal, la columna de dirección actuaba como una lanza. Los conductores eran proyectados hacia adelante con toda la fuerza, sufriendo graves lesiones en el tórax, las costillas y los órganos internos. En algunos casos, la columna de dirección incluso perforaba mortalmente el cuerpo del conductor. Especialmente peligrosos eran los volantes con cubos duros y sobresalientes, que agravaban aún más las lesiones en la cabeza y el pecho. Fue a finales de los años 60 cuando se produjo un cambio de mentalidad. Se introdujeron columnas de dirección colapsables que cedían y absorbían energía en un impacto, salvando innumerables vidas. Hoy en día, las columnas de dirección rígidas han desaparecido por completo del tráfico y con buena razón. 3. Pastillas de freno con amianto. Durante décadas, las pastillas de freno con amianto se consideraron la solución perfecta. Eran resistentes al calor, duraderas, y funcionaban de forma fiable incluso a altas velocidades. Especialmente desde los años 40 hasta los 80, estaban muy extendidas en los vehículos europeos. Pero el precio de esta fiabilidad técnica era enorme. Al frenar y, sobre todo, al cambiar las pastillas, se liberaban finas fibras de amianto,
Estas partículas invisibles eran inhaladas y se depositaban en los pulmones. Los mecánicos, pero también los conductores, corrían un alto riesgo de desarrollar enfermedades graves como la asbestosis o el mesotelioma mortal. Cuando las consecuencias para la salud quedaron claramente demostradas, siguió la prohibición. A partir de los años 80, el amianto se eliminó gradualmente de la industria automotriz y se sustituyó por materiales más seguros como los compuestos cerámicos y metálicos. Los frenos de amianto eran eficaces, pero a largo plazo mortales. 4. Mascotas de radiador afiladas y ornamentos de capó. En los años 40 a 60, las mascotas de radiador eran un símbolo de estilo, estatus y orgullo de marca. Fabricadas en metal y a menudo con formas puntiagudas o angulosas, sobresalían orgullosamente del capó hacia adelante. Lo que parecía elegante, sin embargo, representaba un enorme peligro. En caso de colisión con peatones, estos ornamentos actuaban como armas. Podían causar profundas heridas punzantes y graves daños internos. Incluso en accidentes menores, los bordes afilados eran suficientes para causar lesiones mortales. Con el creciente volumen de tráfico, estos riesgos se hicieron cada vez más evidentes. A finales de los años 60, fabricantes y legisladores reaccionaron. Las mascotas de radiador rígidas fueron reemplazadas por diseños plegables o completamente eliminados. La seguridad prevaleció por primera vez claramente sobre la mera estética, y las icónicas figuras metálicas desaparecieron casi por completo del paisaje vial. 5. Salpicaderos metálicos duros. En los coches de los años 40 y 50, los salpicaderos solían ser de acero o aluminio sin revestir. Eran robustos, duraderos y se consideraban de alta calidad. Sin embargo, en caso de accidente, esta superficie maciza se convertía en un grave peligro. En un impacto, el conductor y el pasajero chocaban sin freno contra el metal duro. Las lesiones en la cabeza, las fracturas óseas y las graves lesiones internas eran consecuencias frecuentes. Apenas había absorción de energía, ninguna protección contra la fuerza brutal de una colisión. Incluso a bajas velocidades, estos salpicaderos podían causar lesiones mortales. Fue a finales de los años 50 cuando se produjo un cambio de mentalidad. Los salpicaderos acolchados se ofrecieron inicialmente como opción y más tarde se convirtieron en estándar. Este cambio redujo considerablemente el riesgo de lesiones y marcó un importante punto de inflexión en la seguridad de los vehículos. El metal duro desapareció y con él un peligro silencioso, a menudo subestimado. 6. Elementos de diseño de la era Jet con bordes afilados. En los años 50 y principios de los 60, la llamada Era Jet conquistó el mundo del automóvil. Aletas traseras, parrillas puntiagudas y partes de la carrocería angulosas debían encarnar el progreso, la velocidad y el optimismo futurista. Los coches tenían un aspecto espectacular, pero la seguridad apenas jugaba un papel. Muchos de estos elementos de diseño sobresalían bruscamente de la carrocería. En accidentes o colisiones con peatones, aumentaban masivamente el riesgo de lesiones. Especialmente las altas aletas traseras y los frontales puntiagudos podían causar graves cortes y heridas punzantes. Lo que se concibió como una declaración de estilo, se convirtió rápidamente en una fuente de peligro innecesaria. A mediados de los 60, el enfoque cambió. Normativas de seguridad más estrictas y una creciente conciencia entre los compradores llevaron a formas de vehículo más redondas y suaves. Los llamativos elementos de la era Jet desaparecieron y la seguridad comenzó a moldear visiblemente el diseño. 7. Cerraduras de puerta poco fiables de vehículos antiguos. En muchos coches de los años 40 a 60,
Las cerraduras de las puertas estaban mal diseñadas y eran poco fiables. Parecían estables, pero a menudo cumplían su función de forma insuficiente, especialmente en situaciones de accidente. En un choque, las puertas podían abrirse de repente, expulsando a los ocupantes del vehículo. Al mismo tiempo, existía el riesgo contrario. Las puertas podían quedar atascadas y no abrirse después de un accidente. En incendios o emergencias, los ocupantes quedaban así atrapados en el vehículo, sin posibilidad de escape. Estas peligrosas debilidades llevaron a estándares de seguridad más estrictos en los años 70. Se introdujeron nuevos sistemas de cierre más fiables que hicieron mucho menos frecuente la apertura incontrolada o el bloqueo de las puertas. Las antiguas cerraduras de las puertas desaparecieron, no por nostalgia, sino por pura necesidad de seguridad. 8. Techos T-top con estructura de carrocería debilitada. Los techos T-top fueron una característica de estilo popular en los años 70 y 80, especialmente en los coches deportivos. Dos paneles de techo extraíbles proporcionaban una sensación de conducción abierta, casi como un descapotable, sin renunciar por completo a un techo fijo. Pero este compromiso de diseño tenía una peligrosa desventaja. Debido a los elementos extraíbles, la carrocería perdía estabilidad. En caso de vuelco, la estructura del techo era significativamente más débil, lo que aumentaba masivamente el riesgo de lesiones graves. Además, los paneles podían deslizarse o soltarse en accidentes. Con el aumento de los requisitos de seguridad, los techos T-top perdieron rápidamente importancia. Los fabricantes optaron por construcciones de techo más estables y alternativas más seguras. A finales de los años 80, los T-top desaparecieron casi por completo del mercado. Otro ejemplo de cómo el estilo tuvo que ceder ante la seguridad. 9. Volantes rígidos de metal o madera. En muchos vehículos de los años 40 a 60, los volantes estaban hechos de metal macizo o madera dura. Transmitían una sensación de control y calidad, pero no ofrecían ninguna protección en caso de accidente. En un impacto frontal, el conductor chocaba directamente contra el volante rígido. Los materiales duros no absorbían energía, lo que provocaba graves lesiones en el pecho, la cara y la cabeza. Especialmente peligrosos eran los volantes con cubos fijos y partes metálicas decorativas, que aumentaban aún más el riesgo de lesiones. Fue con la introducción de volantes acolchados y construcciones que absorbían energía a finales de los años 60 cuando la seguridad mejoró significativamente. Los volantes rígidos desaparecieron gradualmente, un progreso silencioso pero crucial en la protección de los conductores. 10. Bancos delanteros continuos sin sujeción lateral. Desde los años 40 hasta los 80, los bancos delanteros continuos eran muy comunes. Ofrecían espacio para varias personas y representaban comodidad y sociabilidad. Sin embargo, la seguridad desempeñaba un papel secundario. Estos bancos apenas ofrecían sujeción lateral. En curvas pronunciadas o accidentes, los ocupantes se deslizaban incontroladamente hacia un lado o chocaban entre sí. Sin posiciones de asiento claras y a menudo sin cinturones de seguridad, el riesgo de lesiones aumentaba considerablemente. Especialmente en colisiones frontales o laterales, faltaba cualquier forma de estabilización. Con estándares de seguridad más estrictos a partir de los años 60, los asientos individuales se impusieron cada vez más. Ofrecían un mejor apoyo y funcionaban mucho más eficazmente con cinturones de seguridad y más tarde con airbags. Los clásicos bancos desaparecieron, cómodos, pero en última instancia demasiado peligrosos para el tráfico moderno. Cuando hoy nos subimos a un coche moderno, nos sentimos seguros, casi de forma natural. Airbags, zonas de deformación,
Carrocerías estables y sistemas inteligentes de asistencia acompañan cada viaje. Pero este confort y esta seguridad son el resultado de un largo, a menudo doloroso, proceso de aprendizaje. Muchas de las funciones que antes se consideraban innovadoras o incluso lujosas han herido o costado la vida a personas antes de que se reconociera su peligrosidad. Las técnicas automovilísticas desaparecidas demuestran que el progreso no siempre es seguro de inmediato. Volantes duros, columnas de dirección rígidas o ideas de diseño aparentemente inofensivas como las mascotas de radiador dejaron claro cuán delgada puede ser la línea entre la innovación y el riesgo. Solo a través de accidentes, estudios y debates públicos, la industria del automóvil comenzó a anteponer la seguridad al estilo y la costumbre. Esta historia es más que nostalgia. Nos recuerda por qué existen los estándares de seguridad actuales y por qué nunca deben darse por sentados. Cada detalle desaparecido representa una lección que a menudo tuvo un alto precio. Quien conoce el pasado comprende mejor por qué los coches modernos hoy salvan vidas en lugar de ponerlas en peligro.